Libra, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a tu lectura del día de hoy. Bienvenido a tu video. Yo soy Gaba de Gaba Tarot Oficial y espero que te encuentres pero muy bien. Recuerda que este video es atemporal y llega a ti en el momento que estabas listo, preparado y que el universo decidió presentar en tu feed de YouTube este contenido. ¿Para qué? Para que recibas los mensajes que tenemos para ti el día de hoy. Recuerda que es una tirada general que le habla a todos los signos de Libra o a todas las personas del signo de Libra quien llegue a este video. Así que seguramente no todos los mensajes que veas aquí van a estar como muy alineados con el momento de vida que estás pasando, pero por algo llegó. Hay un mensaje importante que debes recibir, así que quédate. Y si esto todo resuena contigo, escribe aquí abajo en los comentarios: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera activas la energía suficiente para que lo bueno, las bendiciones, lo que te estamos compartiendo y que estamos canalizando con muchísimo amor y con mucha buena voluntad para ti, se cumpla en tu vida. Así que de esta manera mueves la energía y materializas en forma de un comentario virtual lo que aquí dejamos para ti. Así que vamos a empezar, vamos a ver qué es lo que te está ahorita en este momento de vida preocupando, en qué momento estás, cómo se van a acomodar las cosas para ti en los siguientes días, de acuerdo a las energías disponibles. Al final recuerda que tú y solamente tú eres quien decide qué hacer con estas energías. Para empezar, ahorita te veo como que estás muy decidido a ir por algo que quieres. Te ves bien protegido, te ves decidido, pero además el cielo te está ofreciendo la oportunidad de abrirte el camino. Hay algo nuevo en tu vida, algo que te entusiasma mucho, que te hace muy feliz y que te requiere como de tu razón, de toda tu inteligencia, de tus talentos y de tus capacidades de comunicarte con los demás. Esta nueva situación de vida o este nuevo proyecto o esta nueva relación, además se ve muy bendecida por el cielo, por el universo, por la persona o la fe que tú tengas, por ese poder divino en el que tú creas. Te está abriendo todos los caminos para que esto se dé como tú deseas. Veo que tú en el pasado habías estado pensando en cosas que dejaste atrás. Tienes aquí un ermitaño en tu tirada del pasado. Veo que habías estado pensando en alguien o en una situación del pasado que te afectó, que te hizo tener que como procesar mucha información, aprendizajes, lecciones de vida. Puede ser algo doloroso o algo feliz que se terminó, pero pues ya, lo dejaste atrás. Aunque estuviste atorado un poquito ahí, ya por fin este nuevo proceso, esta nueva situación, esta nueva relación, este nuevo proyecto te ayudan a dejar detrás esto. De alguna manera como que están ligados, como que esa situación del pasado que estás soltando te ayuda y te impulsó a este nuevo comienzo. Y lo que veo como en el futuro inmediato, y lo que te dice el tarot es que por favor nada más tengas cuidado en tu camino. Se pueden presentar personas que no son leales, que te pueden engañar. Tú también cuídate de no estar ocultando cosas a las personas que estén acompañándote en esta nueva aventura de vida. No es buena idea guardar secretos, podrían parecer más adelante traiciones. Así que si tienes algo guardado, algo que pudiera parecerle a tu pareja o a tu nuevo socio o a tu nuevo empleador, algo que deberías saber, pues dilo. Es el momento, es momento de poner todas las cartas sobre la mesa, porque si esto sale más adelante podría traerte conflictos. Así que ten cuidado con no guardar secretos, con no quedarte con nada, con decir siempre las cosas de la manera más clara, y de esta manera tu situación, ese proyecto que estás empezando, esa relación que estás empezando, esa situación nueva en tu vida que te emociona tanto, se va a dar de lo mejor.
cosas que no debes estar pasando por alto. No pases por alto el analizar bien toda la situación antes de dar cada paso, ¿no? Es importante que no pierdas de vista el análisis de la situación completa, escuchar a los demás, ver en dónde estás parada en cada momento. Sí, está bien que avances, pero ve pensando bien las cosas, no actúes por impulsividad. Es importante que en esta situación, mi querido Libra, te mantengas cero impulsivo, muy analítico, hasta que las energías pues te indiquen que pues ya puedes estar como más confiado. ¿Qué debes dejar atrás para que esto funcione? Bueno, pues te veo muy apegado a muchos amigos. Eres una persona muy sociable. Para ti el que piense en tus amigos es muy importante. Y también sueles salir un montón. Tu vida social es muy completa. A veces te puedes estar excediendo con cosas de pues celebraciones, de fiestas. Entonces es importante que dejes un poquito de lado esto y que le inviertas la mayor parte de tu tiempo a tu proyecto, a tu relación, a eso nuevo que está llegando a tu vida, porque te veo aquí una persona muy fiestera. Así que bájale tantito e inviértele también toda esa energía que destinas a veces a celebrar, a fiestear, a la juerga. Inviértasela también a este proyecto, mi querido Libra. ¿Qué consejo te da para cerrar esta situación o esta tirada el tarot? Bueno, pues fluye, ve de manera valiente, no tengas miedo, avanza, da el paso siguiente, pero recuerda, siempre analizando bien la situación. No te pongas en riesgo, no seas impulsivo, sé prudente, pero sé valiente, no procrastines, avanza, mantente moviéndote. Vamos ahora a sacar tu tirada del amor, mi querido Libra. Vamos a ver cómo se encuentra tu relación en este momento. Bueno, pues mira, te salieron cartas muy positivas, una en especial, mi querido Libra, que nos indica que en este momento te encuentras sumamente apasionado, sumamente como atado a los instintos más bajos que te pueda despertar tu pareja. Te veo muy fogoso, los veo a ambos, o sea, como esta pareja, cuando tú estás en pareja, Libra, los veo que ahorita son una bomba de fuego, hormonas por todos lados, hay chispas, disfrútalo, qué bueno. Esto en este momento es lo que las energías disponibles. Si no es así, créeme que si tú te acercas a tu pareja y le haces la menor insinuación, va a reaccionar de la manera adecuada, porque los veo disfrutando muchísimo de su intimidad en pareja. Pero también hay amor, hay cuidado, se sienten amados, esto los está conectando. Y me salió también la carta de los amantes. El consejo es: disfrútense, quiéranse, manténganse unidos. Si tienes pareja, Libra, esta tirada te favorece muchísimo. Hay una conexión en todos los sentidos, en todos los sentidos. Así que enhorabuena. Ahora, mi queridísimo Libra, si tú estás soltero, todo esto también se ve muy bien aspectado. Has valorado y has decidido que pues cualquier situación en la que te encuentres es importante estar tú primero bien. Y esta reina de oros me dice que te encuentras en una muy buena situación emocional. Te veo aquí como encontrando muy pronto a alguien que te va a corresponder en el amor. No veo si él va a venir por ti, él o ella van a venir por ti, o si tú vas a tener que ir a la conquista, pero el amor está muy cerca, se puede sentir, digamos, love is in the air. Y además va a ser una pareja que conecte muy bien en el plano material, o sea, que esté como a tu altura, que los dos puedan compartirse, puedan dar, pues puedan aportar a la relación, tanto en lo material como en lo emocional. Pero además es una pareja con la que vas a conectar muy, pero muy bien en la parte
íntima. Así que, pilluelo, disfruta este momento porque te veo fogosísimo. Estás muy fogoso y vas a conectar con una persona que te va a completar en esa parte. Así que enhorabuena. Ahora vamos a sacar tu tirada del dinero, mi querido Libra. Vamos a ver cómo se ve esta situación. Bueno, has estado trabajando muchísimo en equipo. Veo el rey y la reina de bastos. Te voy a decir qué pasa. Estas dos cartas me salieron de cabeza. La verdad es que no cambia mucho su energía, estén de cabeza o al derecho. Lo que sí te digo es que el dinero va a venir siempre y cuando tú trabajes, tú continúes trabajando. Y estos dos reyes me indican que tienes muy buenas posibilidades y estás muy bien posicionado en tu negocio, en tu empleo, en tu emprendimiento, en donde sea que tú generes el dinero, estás posicionándote muy bien y casi que tú eres jefe, tú estás liderando tu proyecto y hay personas que te apoyan. ¿Quiénes son? Bueno, las personas que te apoyan puede tratarse de un jefe o una jefa. Pueden tener algunas características que es importante que tengas en cuenta. Esta reina y este rey volteados como me salieron de cabeza pueden ser personas un poquito superficiales, un poquito materialistas, exigentes. En específico la reina es como que me habla de una jefa o de una socia que es insaciable, de esas personas que de pronto te exigen y muchas veces te pueden llegar a llamar la atención, o clientas, estoy hablando de alguien de quien depende tu negocio o tu empleo. Pueden ser alguna clienta que son exigentes, demandantes, pero suelen no dar reconocimientos cuando lo haces bien. De todos modos es una persona que te va a traer muchísimo poder a la mesa, al trabajo, a tu puesto de trabajo, a tu lugar de empleo, donde sea que labores, y a tu negocio. Así que, pues, lejos de ser negativas, nada más cuídate de estas malas energías, porque podrían ser dos personas que suelen ser explosivas, que suelen ser volátiles, que pueden no agradecer, pero en general son personas muy exitosas que te van a ayudar. Una de ellas eres tú, no sé si se trata de la reina o el rey, dependerá de tu energía, si eres más femenino, más masculino, pero en general los dos reyes, tanto reina como rey, nos hablan de talento, de desarrollo profesional. Solamente cuídate de los excesos porque ellos también suelen ser como un poquito demandantes, exigentes, y eso representaría que tanto tú como tu jefe, como las personas que te lideran, son demasiado exigentes y tú también eres muy autoexigente. Entonces nada más cuídate de no quemarte en el trabajo, de no sobrecargarte de actividades. Trata de cumplir con lo que es de la mejor manera, pero no te presiones de más porque eso también te podría traer en algún momento algún desgaste. Así que, mi querido Libra, hasta aquí vamos a dejar tu lectura del día de hoy. Muchísimas gracias por tu confianza, por acompañarnos estos minutos. Gracias por comentar aquí abajo lo que sea, lo que tú quieras comentarnos. Déjanos saber de dónde nos escuchas, de dónde nos lees, cómo nos consumes, si estás en la oficina, en el trabajo, en qué momento de vida te encuentras. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un nuevo video para ti. Te quiero muchísimo, Libra. Te mando luz, fuerza, amor, bendiciones. Namaste.